Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos compartiendo historias de personas que se han superado a sí mismos de una manera extraordinaria, quitando o más bien cortando a lo mejor un ciclo que venía en su familia, a lo mejor en su comunidad, no sé. Son personas, nosotros le hemos puesto personas que han logrado superar a lo mejor una situación de escasez o de carencias en algunos sentidos, y que hoy por hoy han florecido y siguen haciéndolo de una manera extraordinaria. Este es el caso también de Luis Armando Jocol. Me da mucho gusto tenerlo hoy por acá. ¿Cómo estás, Luis Armando? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Gracias. Me gustaría seguir más o menos lo que habíamos hablado con Lisandro en el bloque anterior, de la misma forma. Quiero decir, obviamente la historia es diferente. Tú naces en Quetzaltenango. Es correcto. Cuéntame un poco de tu familia. Bueno, mi familia, mi mamá es de Momostenango, Totonicapán. ¿Ah, sí? Mi papá es de La Esperanza, Quetzaltenango. Mi mamá se viene de Momostenango a vivir a Quetzaltenango en oficios domésticos. Es la forma en que ella sale de donde vivía, y se encuentran por azares del destino con mi papá, y ahí empieza pues la familia. Pues somos una familia, yo te podría decir que normal para el interior del país, ¿verdad? Mi mamá lamentablemente por temas de carencias pues no pudo estudiar, no sabe leer ni escribir. Mi papá sí sacó la escuela primaria. Había mucho cariño, mucho amor, pero a lo mejor esa capacidad de ver más hacia el futuro y creer un poco en la educación es lo que de repente no se tenía del todo. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Somos 5 hermanos, 4 hermanas y tu servidor. Ajá, ¿y tú eres el más pequeño? Yo soy el más grande. Ah, el más grande. Así a ti es. te tocó abrir brecha en muchas cosas. Eso dicen. Eso dicen, no, eso tengo yo aquí. Ah, okay. Esa es tu historia. Bueno, y entonces, ¿tu papá trabajó de albañil en ese entonces? Sí, trabajó de albañil, luego se convirtió en maestro de obra. Ajá. Y bueno, pues yo desde pequeño, pues al final uno en el interior del país siempre va atrás del papá. Claro. Entonces, pues aprendí un poco el oficio con él. Yo desde muy pequeño iba a la escuela y en la tarde iba a estar con él, a veces ayudándolo, otras veces pues solo observando. ¿Cuántos años tenías? Cuando empezaba a estar con él, yo diría que unos 7, 8 años más o menos. También, pequeño, sí. La verdad es que siempre fui bien curioso también. Me salí de mi casa una vez sin permiso cuando tenía 6 años, Ajá. porque había un cine cerca de Quetzaltenango y tenía un amigo, ahí me fui. Y así empecé realmente con mi papá, pero era un círculo básicamente donde mi papá no creía mucho en la educación, porque lamentablemente no hay muchas oportunidades en el interior, y muchas de las personas que trabajaban con mi papá eran dibujantes técnicos industriales o incluso estudiantes de ingeniería civil en los primeros años, y que al no encontrar una oportunidad de trabajo recurrían a pedirle de repente un trabajo de albañilería o de semialbañilería a mi papá. Entonces, cuando yo llegaba con él con el concepto de querer estudiar, no casaba tanto con la realidad que él estaba viviendo, ¿verdad? ¿Y tú qué sentías cuando tú le decías, papá, yo quiero estudiar? Él te decía, no, hijo, no lo va a llevar a ningún lado, por ejemplo. Bueno, lo primero es que mi papá sí me dio la educación hasta el básico. Eso es una ganancia en Guatemala, total, tenemos que reconocerlo. Así es, creo que hicieron un gran esfuerzo. Sí. Pero luego me dijo, mira, yo aquí te dejo, a tus hermanas dejo en sexto primaria, a ti te dejo en tercero. De aquí en adelante lo que tú decidas hacer. Y es más, si te puedo dar un consejo, es cásate, elabora tu casa, ten hijos y sé feliz. Pero no era algo que yo quería realmente. Entonces era algo, yo decía, tiene que existir algo más, no puede ser que eso sea lo único, pero al final es un círculo que se repite básicamente en ese tipo de familias, y por eso es que ves municipios que se dedican a la construcción, municipios que se dedican a la herrería, municipios que se dedican a la carpintería, porque en esos círculos es donde se mueven. ¿Qué pasa cuando tú sales con la loca idea de hacer algo más, y qué fue lo que hiciste y cómo fue recibido por la familia? Bueno, al inicio no fue muy bien aceptada, porque otra vez mi papá no veía que la educación era una buena inversión. Claro. Entonces, automáticamente él se cierra en esa parte. Yo dejo de estudiar 2 años entre el básico y diversificado. Sí. Y me dedico a pulir pisos de granito, ahorro. Fueron 2 años bastante intensos de trabajo. Y luego yo quería seguir estudiando el diversificado, y le digo, mira, quiero irme a escribir. Y dijo, no, o sea, no, aquí es mi casa, es mis reglas y no vas a estudiar. Wow. Entonces yo me fui a escribir a un colegio en La Esperanza, Quetzaltenango. Fui a pagar la mensualidad, las cuotas de 2 años por adelantado. Wow.
Y entonces le dije, mira, yo fui al colegio, ya me inscribí y me dijeron que si tú no firmas, no me devuelven el dinero. Entonces, así amenazado. así entonces no, creo que le pegué en algo que le dolía un montón, que era la bolsa, y entonces dijo, bueno, ok, vamos pues, y un poco contra lo que él quería, pues firmó, y así yo inicio en esa parte, y creo que tomar esa decisión fue lo que hace que muchas cosas después se generaran, ¿no? Después que terminas tu diversificado, es que obtienes una beca. Sí, la verdad es que yo creo que al final uno se tiene que dar cuenta que hay muchas cosas más allá de lo que realmente uno está viviendo. Creo que uno tiene que aprender a desafiar el status quo. Yo me recuerdo que yo en este colegio empezaba a estudiar en febrero y terminaba de estudiar en septiembre. Ajá. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, lo utilizaba para trabajar y hacerme un poco de fondos para poder cubrir el resto del año. Claro. En ese tipo de cosas. Pero algo que era bien importante es que tenía gente que de verdad creía en mí, y es una de las cosas más importantes, creer en uno mismo. Claro. Y alguien me dijo, mira, deberías de estudiar química. Yo, pero si yo soy malo. Es más, me eché el curso de química cuando estaba en cuarto bachillerato y dije, no hombre, esto es absurdo, no. Usted tiene que aprender a creer en sí mismo y lo va a lograr. Y empecé con un proceso con la disciplina, y bueno, logré participar en unas olimpiadas que organiza la Universidad San Carlos. Obtuve el primer lugar a nivel nacional de química. ¿Qué tal? Sí, para mí era una sorpresa. Y ahí pues conozco a una fundación que me otorga una beca, que es como, hace poco yo platicaba con un amigo del programa, decía, mira, nos encontramos un papá rico, ¿verdad? Porque nos daban de todo, nos daban donde vivir, los libros, los cursos, la universidad privada que tú quieras, la carrera que tú querías, o sea, estaba todo completo, ¿verdad? ¿Te dio miedo? Sí, la verdad sí me dio miedo, creo que todos tenemos miedo, pero una cosa creo que es el temor y otra cosa es el miedo. El miedo es como, hay personas que los motivan a hacer cosas porque es como, el reto. Quiero sentir, correcto, esa adrenalina dentro de mí. Y así fue un poquito como, pues, terminé viniendo ya a estudiar a una universidad privada aquí en Guatemala, ¿no? Terminaste de una forma diferente, tu vida dio un giro muy grande. ¿Qué te decía, qué te dicen, qué te dijeron en ese momento tus papás? Pues te cuento que cuando yo llegué con mi diploma del segundo lugar a nivel departamental, porque las Olimpiadas tienen 3 rondas, la departamental, regional y luego nacional. Cuando yo llegué en la departamental, yo entré muy contento, porque para mí era un gran, de verdad, un gran logro. Y le digo, hey, gané el segundo lugar a nivel departamental de química, y mi papá solo se me queda viendo y me dice, ah, buenísimo. Y mi mamá sentí que no me comprendió y es como, bueno, ok, yo creí que iba a ser recibido de otra forma. Sí. Pero luego sí encontré que muchas cosas cambiaron a mi alrededor. Te cuento, mis hermanas que estaban en sexto, después que vieron que yo logré entrar a la universidad, también decidieron seguir estudiando. ¡Ay, qué lindo! Una de mis hermanas se acaba de graduar precisamente de auditora de una universidad privada de Quetzaltenango, y mis otras 3 hermanas que habían dejado de estudiar, pues sacaron el diversificado, y ya estaban incluso casadas, pero todavía se animaron. Y gente que está alrededor, de verdad, uno no se da cuenta del impacto que uno genera solo de repente con ser, pues no tal vez un ejemplo, pero una forma diferente de retar el entorno. Pero sí, tengo amigos que de verdad se han animado a poder seguir estudiando, y creo que eso la verdad que a uno le da mucha alegría de alguna forma contribuir. Qué maravilla el sembrar en los demás, porque no solamente es en tu vida y que has cosechado cosas increíbles, has estado viajando por el mundo, incluso hoy por hoy trabajas en una de las empresas más exitosas de Guatemala, que tiene por todos lados ya casi, bueno, no por todos, pero ya van en ese proceso de expansión. Has viajado a China, a Indonesia, eres como esa puntita de lanza que va abriendo espacios también, y me da mucho gusto, de verdad. Gracias. Creo que es lindo el conocer cómo no quedarse con los brazos cruzados cuando eso a veces es lo más fácil, cuando los ejemplos que has tenido, que admiras y que quieres, tu papá, tu mamá, decidieron de otra forma, y creo que es difícil también el tomar la determinación de hacerlo de una forma diferente cuando eso podría implicar rechazo, ¿cierto? Sí, yo creo que lo más importante dentro de esto es que tengas una actitud positiva ante las cosas que te rodean. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos retos y desafíos en esta vida, pero a veces tenemos temor de ver qué pueda pasar después cuando yo atravieso esa puerta, y entonces muchos nos congelamos en ese impasse y nos quedamos, y de repente
venimos con mucho talento a esta vida. Yo la verdad es que admiro cada vez más al ser humano de lo que puede crear a veces en la crisis. Claro. O sea, hay una famosa historia o anécdota de Albert Einstein acerca de la crisis y al final creo que ese momento, lo digo a veces, la crisis es una oportunidad y es una bendición, pero a veces nosotros nos congelamos en esa parte. Creo que el tener una actitud, el tener la voluntad adecuada te permite ir saliendo e ir desafiando esas partes, ¿verdad? ¿Fue fácil? No, no fue fácil, ¿verdad? Pero no es imposible. Claro. Y es decidirte, es tomar una decisión. A veces uno dice, es que yo no puedo hacer tanto, pero es que no lo tienes que hacer todo de un solo, sino es animarte, es cuando tú das tus primeros pasos. Claro. Como bebé, te vas a caer una vez, pero te levantas, pero un golpe nunca va a ser tan duro que no te vaya a permitir seguir levantando y seguir avanzando. Es la decisión que tú tomes para poder ir en ese camino. Qué lindo, Luis Armando, gracias por estar con nosotros. No, por favor, quédate, tenemos que hacer la pausa comercial. Mire qué historias lindas, conociendo a guatemaltecos extraordinarios que hoy ojalá nos dejen grandes lecciones para poder empezar este año como ellos han llevado su vida entera. Claro, es una vida, es perseverancia, es creer en uno mismo. Estos son los detalles que he sacado de estas conversaciones que hasta ahora llevamos y por supuesto vamos a seguir conociendo a más al volver de la pausa comercial.